Ok. Bueno, buenas noches. Les quiero contar más o menos qué es lo que vamos a tratar hoy de pensar. Eh, Venimos viendo todo el texto de Vincent Desprez, cómo ella va desarrollando toda esta relación con la muerte, con los muertos, cómo tomó el texto de Alush que habíamos mencionado en Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca, y cómo me parece, en mi interpretación, le da una vueltita más en el sentido que uno encontraba con Alush que el trabajo del duelo pensado por Sigmund Freud, en el texto que él llama canónico de Duelo y Melancolía, es como que Freud había retrocedido respecto de su propio método y que generalmente él pensaba llegar desde el síntoma, como se dice, a la normalidad, y acá lo estaba haciendo al revés. Entonces, Alush propone, de alguna manera, ya no un trabajo del duelo, sino lo que él llama una erótica del duelo. Esto es, en muy pocas palabras y siempre en una interpretación libre que hago, transformar la relación que se tiene con el muerto, pero al mismo tiempo aceptar que la relación se mantiene. De alguna manera, con esto lo que estamos diciendo es que entonces el muerto, para Lush, de alguna manera sigue estando. O si me permiten, respetando por ahí a Jana Lush, la relación seguiría estando. Uno podría debatir respecto del texto de Jana Lush si es que él piensa que la relación sigue estando, pero del yo con el yo mismo, sin una exterioridad que implique el muerto, y que se trata de una cuestión de uno, que cambia con ese ser que ya no está un tipo de relación distinto, que no es la nada, que no es el reemplazo de objeto, o que Alush está dejando una puerta abierta, yo creo que es esto último, a la posibilidad de que el muerto siga estando de alguna manera en otro tipo de existencia. Esta es una interpretación, yo no sé si del texto de Alush se desprendería tan fácilmente lo que yo estoy diciendo, pero el hecho de pensar una relación, el hecho de pensar en alguna parte del texto que él dice que habitualmente decimos que los muertos se van al otro mundo, y que esto plantea, de alguna manera, cómo es nuestro mundo entonces. ¿Cuál es el mundo? Pero bueno, para salir de un debate que por ahí es estéril, me da la impresión que Vincent Desprez, en este texto, que tendrá 20 años después del texto de Alush, acá se está incorporando Estela, hola, da claramente un paso más adelante en el sentido que efectivamente para Vincent Desprez, ese ser que ha muerto sigue estando en algún otro registro. Por supuesto que se plantea una cuestión oximorónica, porque uno cuando dice un ser muerto, choca al oído. Uno de un ser que no está dice fue, no dice es. Pero claro, como quienes estamos siguiendo estas lecturas aquí en andamiajes lacanianos, veníamos trabajando el texto en el otro, en nuestro inicio de año, de Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques, nos autorizamos a ver que si los bosques piensan, que si las cosas a las que no le asignamos pensamiento, podríamos pensar en términos de una semiosis viviente, si dábamos una vueltita más que hemos dado en el prólogo del texto de Eduardo Kohn, versión francesa, no está en versión castellana, donde posiblemente Philippe Descola, que hace ese prólogo, le dice a Eduardo Kohn, ¿por qué no seguiste más lejos? Porque si los árboles piensan, si los animales piensan, si los insectos piensan, ¿por qué no las piedras? Y más allá del debate si esto es efectivamente lo que Philippe Descola dijo, o le hago decir, no obstante, estás a un instante de pensar que las piedras también pueden pensar. Es decir, que la semiosis viviente toma a todo cuanto hay. Luego dimos un pasito e hicimos una relación entre el ello de 1920, 1923, perdón, el yo y el ello, donde veíamos que ese eso freudiano, ese ello, eso, depende cómo querramos traducirlo o pensarlo, it en inglés, esa cosa piensa, actúa, nos hace actuar.
nos hace mover. Toda esta línea. Bueno, por más loco que sea, si puedo pensar que las piedras piensan, ¿por qué un muerto no podría seguir pensando? ¿Por qué una transformación de ese ser que ha muerto no se le podría asignar algún tipo de eficacia? Y acá ya entramos casi como esos toboganes que luego terminan en una pileta, al agua de Vincent Desprez. No solo que para ella el muerto sigue, sino que el muerto demanda cosas de los vivos, lo cual plantea al texto de Alush esa relación erótica, esa erótica del duelo, como plantea Alush, un término que va y viene, una relación con el muerto, desde el punto de vista de quien queda en duelo, pero de acá está el paso para mí fuerte, pero también una relación de aquel que ha muerto con aquel que queda vivo, al punto de solicitarle cosas, de demandarle cosas, un ida y vuelta entre dos mundos aparentemente cortados, imposibles de juntar. Claro, yo voy diciendo esto y me van apareciendo imágenes, ¿no? Ideas. La idea de inconsciente es una idea que tiene una fuerza enorme, si ustedes lo quieren pensar y llevarlo al extremo. Cuando Freud utiliza un término que es spaltum, corte, es algo que es imposible de que se junte. Por eso es que Freud habla de inconsciente y no habla de subconsciente. No se trata de un grado menor de la conciencia, que podría ser infinito. Freud utiliza la metáfora de los grados de oscuridad. Siempre habría un grado de mayor oscuridad, pero como siempre habría un pasito más para que algo sea más oscuro, uno podría concluir que la oscuridad no existe. Acá es un corte. Bueno, el corte del otro mundo, de los muertos, es imposible de ser reunido al mundo de los vivos. Y acá estamos, en ese entre los muertos, entre los vivos. Las propuestas que estamos viendo con Vincent Desprez y con la noción de inconsciente es que quizás sí haya una forma de unión. Quizás sí haya un hilo que conecte una cosa con otra. De hecho, la construcción del aparato anímico por parte de Freud, en cualquiera de las dos tópicas, muestra que si bien no están unidos, puesto que no puede ser un todo, no es que yo tomo la conciencia, lo preconsciente y lo inconsciente y armo un todo. Siempre van a estar disociados, pero hay un efecto de lo inconsciente por sobre lo consciente. Toda la dinámica, por tomar una expresión freudiana, que permite pensar la represión en términos dinámicos, represión, retorno a lo reprimido, muestra que habría una suerte de, no sé qué palabra utilizar, pero donde una cosa me repercute sobre la otra, a pesar de ser terrenos absolutamente heterogéneos, heterocríticos. No estoy tan alejado, incluso me parece, de lo que piensa Lacan cuando construye la pulsión en base a elementos heterocríticos. Habla de una pluma, habla de un dínamo, habla de que esa pluma podría estar acariciando el vientre de una mujer. Es una construcción que no cierra con nada, pero que sin embargo afecta. Bueno, verán cómo arrimo el bochín. Dice Vincent Desprez, esto lo vimos en la reunión anterior, que los muertos hacen hacer, producen una efectuación que lleva a hacer algo con eso. Es decir, que aquel que tiene algún tipo de encuentro, de cualquier manera, por vía de un sueño, por vía de un mensaje telepático, por vía de una señal que le parece leer, no puede no hacer nada con eso. Por ejemplo, en el texto de Alush cuenta de alguien que creo que iba en un colectivo y por la calle ve a alguien muy parecido a su padre. Disculpen si traiciono el ejemplo, pero la idea es esta, ¿eh? Y no puede quedarse impávido, tiene que bajar del colectivo, buscar a esa persona, todo el tiempo sabiendo que el padre ha muerto, que no es posible que sea el padre.
que eso no puede ocurrir, principio de realidad, pero no puede dejar de ir a buscarlo hasta verificar que no es. Toda la riqueza del ejemplo de Alush está en que hasta que no verifica que no es, aún sabiendo que no era, aún así se vio compelido a tener que ir a verificar esto. Bueno, esto es lo que Vincent Desprez está diciendo con este casi concepto donde los muertos hacen que hagamos. Claro, era muy simple tender una línea desde allí a esta ubicación que Lacan hace del analista como quien ocupa el lugar del muerto. Era casi fácil juntarlo, porque el analista no opera con su ser, opera desde un lugar que no sería su propio ser. Los pagos del analista, los 3 pagos que plantea Lacan respecto del analista, uno de ellos es pagar con su ser. Paga con su ser, puesto que no está en juego ahí él, pero sí está en juego su presencia. Y esa falta en ser, casi muerto, entre comillas, hace hacer al analizante, que le viene analizante, de analizado a analizante, que nos pasa en nuestra práctica todos los días, ¿no? Usted me dijo tal cosa y se me ocurrió tal otra, no pude dejar de pensar en esto. Y muchas veces cosas que son, no sé, dichas casi sin ningún tipo de intención de señalamiento, interpretación o lo que fuese. Simplemente cualquier cosa, ¿eh? Que uno dijo por decir y que impactó. Uno sabe a precup que eso fue una intervención o un señalamiento. Justamente porque puso en movimiento algo. Bien. El muerto hace hacer. Está tan lejos de ubicar al analista como semblante de A, como posicionado en el lugar del pequeño A, de ese objeto inventado por Lacan. Quizás, como dice mismo Lacan, su única invención, ese objeto extraño, travieso, letra algebraica, A, petita, pequeño A. El analista opera desde ese lugar. Bueno, del lugar de objeto entonces. La falta en ser lo lleva al lugar de objeto, pero no cualquier objeto, objeto pequeño A. Si ustedes miran el discurso analítico, en el lugar de la gente está ese pequeño A, que hace mover. ¿Es tan lejos lo que estoy diciendo, lo que estamos hablando? Y después van a ver por qué tomo todas estas precauciones. ¿Por qué hago todos estos detenimientos antes de entrar en un texto? Porque uno cae en lo oculto, porque uno cae en estas cosas extrañas. Hablar con los muertos, medium, chantería. Entonces, a partir de esto, se me ocurrió buscar dónde Freud toma estos ejemplos del oculto. Y hay 3 textos que ustedes pueden consultar, publicados en las llamadas, o mal llamadas, obras completas, porque no están completas, más bien deberían llamarse obras incompletas, como cualquier obra, y son 3 lugares donde él señala cuestiones respecto de lo oculto. Uno es un trabajo póstumo de 1921, Psicoanálisis y telepatía. Otro es también Sueño y telepatía, 1922. Y el último, por lo menos que yo encontré, siguiendo Strachey, en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, la que se llama Sueño y Ocultismo. Es decir, que vamos a encontrar un Freud que escucha en sus pacientes, preocupado también en su época por todos los fenómenos, los medium, lo que se hablaba del sonambulismo, la transmisión de pensamientos, la telepatía, el choque entre la ciencia cada vez más dura, queriendo ocupar el lugar predominante, casi como un combate, y aquello que se dio en llamar lo oculto. Bueno, para hoy yo le voy a pedir a Estela si puede leer, y vamos a compartir con ustedes, partes de una nota introductoria que hay en Psicoanálisis y Telepatía, Sigmund Freud. Le voy a pedir a Estela si puede leer el informe preliminar.
así me ayuda que estoy con muy poca garganta hoy. No parece nuestro destino trabajar en paz en la construcción de nuestra ciencia. Primer preocupación de Freud. No está tranquilo, estamos en el año 21, ya se produjo la ruptura tanto con Jung como con Adler. Es un Freud preocupado en la construcción de su edificio teórico, queriéndolo sostener y buscando por sobre todas las cosas ser aceptado por el campo científico. Es un Freud que todavía aspira a que el psicoanálisis sea validado como ciencia. Cuestión que después lo tomará Lacan también en seminario de los fundamentos del psicoanálisis, casi cuando comienza. ¿Es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿De qué se trata el psicoanálisis? Estelar. Apenas acabamos de rechazar con éxito 2 ataques. Uno, reciente, pretendía desmentir todo cuanto hemos traído a la luz, y en vez de aportar en contenido, no hacía sino mostrar el motivo de esa negativa. El otro quería persuadirnos de que habíamos equivocado la naturaleza de este contenido y debíamos permutarlo a la ligera por otro. Sin entrar en detalle, pero ustedes ya lo conocen, acá en llamada a pie de página, claramente dice se trata de Jung y de Adler. El inconsciente colectivo y la noción libidinal distinta y la cuestión de lo social en Adler. Vean cómo sigue Freud, porque yo quiero mostrarles el espíritu de Freud. Apenas entonces acabamos de sentirnos a salvo de estos enemigos. Cuando yo veo la palabra enemigo, eso pinta el momento de Freud. Está dando un combate casi a vida o muerte. Es el mismo Freud que en el Yo y el Ello hablaba de la Gibolé, y que él decía que el distingo consciente e inconsciente era una bandera que él no iba a dejar. Y a pie de página cita, no me acuerdo si eran efraítas, si eran dos, ¿cómo decir? Pueblos, Dentro del claro, pueblo judío. del pueblo judío creo, pero no quiero meter la pata. Sí. ¿Sí? Bueno, ustedes lo pueden ver, que no podían pronunciar Gibolé, que lo pronuncian de una manera tal que eran reconocidos como extranjeros. Claro. Y entonces los mataban. Entonces, Sigmund Freud diciendo esto es cuestión de vida o muerte. Al mismo tiempo, Freud poniendo toda su vida en el psicoanálisis. Es un hombre que 20 años después, habiendo dejado la neurología, habiendo trabajado en un laboratorio del doctor Bruck, habiendo hecho tesis sobre la médula espinal, no me acuerdo de qué, no sé si era un pez, hace todo un trabajo con éxito y está poniendo su ser en el psicoanálisis, que en ese momento era casi como algo oculto, criticado. No había mucha diferencia entre eso y la forma en que la ciencia podía hablar de aquellos que se dedicaban al oculto. Sí. Apenas entonces acabamos de sentirnos a salvo de estos enemigos y ya se eleva frente a nosotros un peligro nuevo. Esta vez algo grandioso, elemental, que no solo nos amenaza a nosotros, sino, y quizás todavía más, a nuestros oponentes. Ya no parece posible rechazar el estudio de los hechos llamados ocultos. Fíjense, Freud diciendo, acá está en juego prácticamente la ciencia, acá está en juego el psicoanálisis, la fuerza que le está dando a lo oculto. Entonces ya no parece posible rechazar el estudio de los hechos llamados ocultos, aquellas cosas que supuestamente acreditan la existencia real de poderes psíquicos diversos de los que conocemos en el alma del hombre y del animal. Y del animal. Mm. Yo por eso digo, los animales piensan, según Eduardo Kohn, coparticipamos de los sueños junto con los animales, por lo menos en su estudio hecho en Ecuador, sobre este grupo llamado los Runa Puma, que acostumbran dormir junto a sus perros, que dialogan con los perros, que colectivizan sueños con los perros, y acá el señor Freud está diciendo, y los animales. Entonces retomo. Esos hechos ocultos son aquellas cosas que supuestamente acreditan la existencia real
de poderes psíquicos diversos de los que conocemos en el alma del hombre y del animal, o que revelan en esta alma capacidades que hasta el momento no se creía que tuviera. El vuelco hacia esta investigación parece de una fuerza incontrastable. En estas cortas vacaciones tuve 3 veces la ocasión de declinar mi colaboración en revistas que acababan de fundarse al servicio de estos estudios. Claro, acá lo que está diciendo es que eh, aquellos que se dedicaban al estudio del oculto, ¿sí? Espiritismo, transmisión de pensamientos, un montón de las cosas que venimos viendo, lo invitaban a Freud para que pueda hacer alguna relación entre inconsciente y esos fenómenos. Y Freud decía que no, declina esas invitaciones, no las acepta. Quizás sea interesante ver por qué. Creemos comprender también de dónde extrae su fuerza esta corriente. Expresa la desvalorización que se abatió sobre todo lo existente desde la catástrofe mundial de la Gran Guerra. Y además es parte de los tanteos que se hacen con esa gran subversión a que estamos enfrentados y cuyo alcance todavía no podemos colegir. Claro, es muy difícil sacar el psicoanálisis como no teniendo que ver con lo que pasa luego de la Primera Guerra Mundial. Eh, Más allá del principio del placer, tributa directamente con lo que Freud observa como muerte al por mayor, los hombres matándose entre sí. Luego tenemos a Lacan después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil desalojar el psicoanálisis también como efecto de ese horror, de esa brutalidad que los hombres podemos llegar a cometer. Hoy mismo tenemos un mundo que una parte está en guerra y donde en este momento se tiran bombas y muere gente. Es un Freud preocupado, preguntándose, eh, más allá del principio de placer, la destrucción, el masoquismo, el sadismo, ¿de qué se trata? ¿Qué hay de esto? Y por cierto, es también un ensayo de compensación para cosechar en otro ámbito, supraterreno, el perdido encanto de la vida en esta tierra. Ese es otro tema, pobre Estela, que la interrumpo a cada rato, pero el desencantamiento del mundo. Ya en años 20, Freud está diciendo, la guerra le sacó encanto a la vida, le sacó encanto a las cosas. El mundo se volvió un mundo feo, horrible. ¿Cómo no iba a pensar Freud en términos de pulsión de vida y pulsión de muerte? ¿Cómo no iba a pensar que hay algo que tira hacia la muerte? Bueno, Si viviera ahora, ¿no? si viviera ahora, sí. La verdad que sí. Ahora estamos quizás en el grado máximo de desencantamiento de las cosas. Esa crítica que uno hace a veces al capitalismo, que lleva a que las cosas van perdiendo el encanto. El libro de Vincent Desprez, de Alush, y este texto que estamos viendo también, pretenden volver a dar ese encanto. Porque el que sostengamos que de alguna manera la muerte, el ser en la muerte continúa, es volver a ese encanto. Por eso choca cuando Vincent Desprez dice, ¿cómo es que ponemos por destino del muerto la nada? ¿Cómo podemos asignarle como su destino? Fuiste, ya no sos nada. Y hasta quizás muchos de los procesos sabidos en la ciencia exacta pueden haber favorecido este desarrollo, ¿no? El de la pérdida del encanto de la vida. El descubrimiento del radio ha arrojado tanta confusión cuanto ha ampliado. Sí, sí. El descubrimiento del radio ha arrojado tanta confusión cuanto ha ampliado las posibilidades de explicación del mundo físico y la intelección que acaba de obtenerse de la llamada teoría de la relatividad ha tenido el efecto en muchos de sus incomprensivos admiradores de reducir su confianza en la credibilidad objetiva de la ciencia. Recuérdese que el propio Einstein no hace mucho tuvo ocasión de protestar contra semejante malentendido. No es tan seguro que ese
acrecido interés por el ocultismo signifique un peligro para el psicoanálisis. Al contrario, se esperarían unas recíprocas simpatías entre ambos. Freud tiene esto, te lleva para un lado, vos decís, está diciendo que de repente no hay un peligro en esto, que habría como un buen encuentro, psicoanálisis, ocultismo, como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Hablando de la muerte, de la posibilidad de comunicarnos. Qué bueno esto, pero no confíen en Freud porque al menos yo lo he hecho y después gira hacia el lugar contrario. Vamos a escuchar ahora en Estela, que está leyendo, ese giro. Han sufrido el mismo trato despreciativo y altanero de parte de la ciencia oficial. Todavía hoy se mira al psicoanálisis como sospechoso de mística y su inconsciente es, entre cielo y tierra, una de aquellas cosas con que la sabiduría académica ni se atreve a soñar. Las numerosas invitaciones al trabajo conjunto que nos ha dirigido los ocultistas muestran que quieren tratarnos como medio aliados y contar con nuestro apoyo para resistir la presión de la autoridad exacta. Claro, ustedes piensen acá en lugar de Freud. Por un lado, él quiere construir un edificio teórico, es un médico que está eh, tomado por las exigencias de una medicina oficial rigurosa, y cualquiera que vea los trabajos de Freud desde el proyecto en adelante, ve el intento de rigurosidad de Freud, de describir proceso primario, proceso secundario, la formación de síntomas, las vías, y de repente se encuentra del lado de lo que podríamos llamar la no ciencia, el ocultismo, y al mismo tiempo diciendo, pero son aliados, puesto que a ellos les pasa lo mismo que a nosotros como psicoanalistas. La ciencia no nos valida, nos desprecia, nos ataca con la misma intensidad. ¿Por qué no hacer alianza? ¿Por qué no juntarnos? Bueno, pero Freud todavía va a dar un pasito más. Por otra parte, el psicoanálisis no tiene interés alguno en defender esa autoridad con sacrificio de sí. Claro, este es el punto. Volver a leer. Por otra parte, el psicoanálisis no tiene ningún interés alguno en defender esa autoridad con sacrificio de sí. Es decir, no se va a licuar el psicoanálisis aliándose a algo que le haría daño, pero no está diciendo que no es interesante para el psicoanálisis esta posición del oculto. Está diciendo que de juntarnos, o juntarse en aquella época, implicaría una licuación de sí, y que no estamos interesados, dice él, como analistas, en dar ese combate. Él mismo está en oposición a todo lo estrechado por convenciones, a lo establecido, a lo admitido universalmente. Es fortísimo lo que acaba de leer Estela. El psicoanálisis mismo está contra cualquier tipo de convención. De allí nuestra dificultad. Claro, hay una situación como de rebeldía de parte del psicoanálisis. Lo que Lacan llamaba la subversión. La subversión del sujeto. Hay una subversión cuestionadora donde el psicoanálisis jamás podría formar parte de la ciencia oficial. Imposible eso, porque el paradigma, si es que lo hubiera del psicoanálisis, está en continua movilidad. Si quieren pensarlo en términos de mil mesetas, la ciencia hace cara, saca la foto, el psicoanálisis es rostro, no para de moverse. Cuando uno saca una foto, lo que obtiene es una cara, no un rostro. El rostro es una mímica permanente, son 40 músculos que permanentemente están produciendo un rostro dentro del rostro que a su vez hace otro rostro. Bueno, este es el psicoanálisis. De allí la gran dificultad de decir que hay 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Seminario que Lacan nunca dio. En su origen se llamaba Los Fundamentos del Psicoanálisis, pero que se estableció como 4 conceptos fundamentales, lo que plantea un montón de interrogantes y problemas. Nada dice que Lacan hacía fundamento o que hacía fundamento de los conceptos, porque la misma noción de concepto en psicoanálisis cuestiona la noción de concepto. El concepto del concepto en psicoanálisis
Es algo que se te escapa como el agua entre las manos. No es la reunión de hoy, pero de ahí la dificultad de transmitir técnica psicoanalítica. Es algo que se aprende cada quien, es artesanal. Aprendemos desde la carencia, no hay un libro que te diga cómo hacerlo. Es como aprender a cocinar, tenés que meter las manos en la masa. O como pensar que alguien aprende a hablar porque lee un diccionario. Lo cual es un gran problema, porque para un chico un pato no es un pato, es un cuacuá. Entonces, es por otro lugar donde se aprende. Sí. Retomo desde antes y no nos va a Sí. entender. El psicoanálisis no tiene interés alguno en defender esa autoridad con sacrificio de sí. Él mismo está en oposición a todo lo estrechado por convenciones, a lo establecido, a lo admitido universalmente. No sería la primera vez que hiciera valer las oscuras pero indestructibles vislumbres del pueblo en contra del fatuo saber de los doctos. Wow. Por eso le decía, Freud tiene una fuerza. Sí. Va con todo. Situarse en época no es algo fácil de hacer. Hay que imaginarse al doctor Freud en Viena, 1900, Ciudad Imperial, Ciencia Imperial, la razón que acaba de hacerse tan fuerte, la razón ligada a la divinidad. O sea que la empresa de Freud, esa famosa injuria narcisista, tercera injuria narcisística producida por Freud después de Darwin, y antes creo que era Copérnico, tiene una fuerza enorme. Una fuerza enorme y una valentía enorme para poder hacer eso. Freud mismo en la autobiografía dice, yo pude hacer esto porque al ser judío estaba acostumbrado al rechazo, a la resistencia, a lo que diríamos resiliencia, a continuar, a continuar y a continuar. Si ustedes ven una de las pocas filmaciones que hay de Freud, cuando está en Londres, él dice, finalmente triunfé, ya viejito y casi a instantes antes de morir. Logré imponer, logré que se hable, logré que se introduzca como tal el psicoanálisis. Bien. Una alianza y una comunidad de trabajo entre analistas y ocultistas parecería tan natural como promisoria. Ahora viene el giro igual, ¿eh? No obstante, No obstante. una consideración más atenta pone de manifiesto dificultades. Bueno, ahora escuchen porque nos va a pegar un palo a nosotros. En su enorme mayoría, los ocultistas no están movidos por un apetito de saber, ni avergonzados de que la ciencia desdeñara durante tanto tiempo tomar conocimiento de unos problemas imposibles de ignorar. Los guía el afán de someter a ella un nuevo campo de fenómenos. Más bien, no son convencidos, no buscan sino corroboraciones. Quieren tener una justificación para profesar francamente su fe, pero la fe que ellos primero confiesan y después querrían imponer a otros es la vieja fe religiosa que fue siendo arrinconada en el curso del desarrollo de la humanidad, u otra que está todavía más cerca de las superadas convicciones de los primitivos. Los analistas, en cambio, no pueden desmentir que son del linaje del pensamiento científico exacto y que cuentan entre sus sostenedores. Qué difícil acá el lugar donde, por lo menos en este texto, Freud pone, eh, eh, desea, quisiera, yo creo que siempre fue un deseo de Freud que esto se valide científicamente. Esta es mi opinión, ustedes pueden pensar distinto y es tan válido, ¿no? Y también podríamos pensar que hay más de un Freud, que acá estamos sacando una foto, como dije, de la cara, y en esta foto aparece un doctor Freud, un profesor doctor Freud, diciendo, lo que hacemos es ciencia. Es ciencia porque aspiramos a curar personas, y que la psicoterapia es un método que cura, que libera al sujeto de su neurosis. Texto de 1920, 20 y pico. Penetrados de la máxima desconfianza hacia el poder de las mociones de deseo de los hombres, contrariando las tentaciones del principio de placer, están dispuestos a sacrificarlo todo
para conseguir una partícula de certeza objetiva. Sacrificar el refulgente brillo de una teoría sin lagunas, la empinada conciencia de poseer una cosmovisión acabada, la tranquilidad de alma que una motivación de anchas bases daría un obrar ético y acorde a fines. En vez de eso, se conforman con unos jirones fragmentarios de conocimiento y unos supuestos básicos no del todo delimitados, a la espera de cualquier remodelamiento. En lugar de acechar el momento que les permitiría sustraerse de la coerción de las leyes físicas y químicas conocidas, los anima la esperanza de que aparezcan leyes naturales más abarcadoras y que calen más hondo, a las que están dispuestos a someterse. Los analistas son en el fondo unos mecanicistas y unos materialistas incorregibles, aunque quieren cuidarse de robar a lo anímico y a lo mental sus peculiaridades todavía desconocidas. Y si abordan la indagación del material oculto, esto solo se debe a que por ese medio esperan discriminar definitivamente de la realidad material los productos del deseo de los hombres. Pero acá se mezcla, uno no sabe si Freud está hablando a los analistas, si él no es analista, si él también se está pegando este palo a sí mismo, si él está proponiendo o hablando en un sentido casi irónico, porque cuando yo leí esto, digo, hay dos cosas. Por un lado, efectivamente nos conformamos con trozos, con pequeñas cosas que agarramos, nunca el todo. Y cuando va a ser de alguna manera una totalidad, se nos escabulle. Y tan pronto creemos que sabemos algo, damos vuelta a la página y nos damos cuenta que lo que sabíamos cae. Como si hubiera un movimiento de ignorancia permanente del cual no pudiéramos salir. Entonces es ambiguo esto. Tiene esta dificultad. Por un lado, sí lo oculto, por un lado no lo oculto. Por un lado somos científicos al mismo tiempo que no somos científicos. Creo que es un Freud que está en este informe preliminar poniendo toda la carne en el asador de su posición como investigador. Y esas contradicciones que tenemos cuando estamos hablando, como se dice a calzón quitado. En vista de una complexión mental tan diversa, la comunidad de trabajo entre analistas y ocultistas promete poca ganancia. El analista tiene su campo de trabajo Esto es fundamental. El analista tiene su campo de trabajo que no debe abandonar, lo inconsciente de la vida anímica. Si en el curso de su tarea quisiera estar al acecho de fenómenos ocultos, correría el riesgo de descuidar todo cuanto se halla más cercano. Fíjense que acá está limitando Freud, en 1920, la acción del psicoanálisis. Es una crítica que nos podemos hacer, se nos puede hacer. ¿Por qué ir más allá de lo anímico? Entendiendo lo anímico como esa construcción del aparato, si se quiere, clásicamente freudiano. Yo, super yo, pero en cuanto a ese círculo que produce, ¿para qué ir más allá? Delimita un campo. Delimita un campo. Bueno, por eso es que se habla del campo freudiano. Claro. Delimita un campo, exactamente. Yo quiero hacer esta salvedad porque no sé, me veo como obligado a decir, miren que estamos yéndonos del campo freudiano y que una crítica que se puede hacer, ¿no?, es efectivamente correcta. Si bien también, al mismo tiempo digo, bueno, es un Freud que necesita defender el objeto, el campo freudiano, la especificidad, el ser psicoanalista. ¿Qué significa ser psicoanalista? Psique. No puede tener por ahí el juego que luego tuvo Alush en el año, no sé, 90 y pico en Córdoba, cuando hablaba de análisis o espiritual análisis. O sea, Alush no estuvo lejos de todo esto, cuando propone cambiarle el nombre al psicoanálisis. Cuando propone un análisis espiritual, un ejercicio espiritual, siguiendo la línea Foucaultiana, que le hace decir a Alush que el psicoanálisis fue y será Foucaultiano, y que ese siempre será el caso. Claro, eso abre. Acá Freud está diciendo, no, si ustedes van a estudiar esto es para trabajar en la vida anímica. Y creo que es a escuchar esto.
Lo cual no quiere decir que sea ni para obedecer, porque no creo que Freud, o al menos yo no leo los textos de manera prescriptiva, los leo de manera descriptiva. Entonces, cuando uno lee un texto de manera descriptiva, no se siente obligado a hacer lo que ese escritor pone, sea Freud, Lacan o quien sea. Cuando lo lees en términos prescriptivos, decís, sí, che, hay que hacer esto. Nuestra propuesta fue que ganábamos, no que perdíamos al adentrarnos en este mundo, que está más allá del mundo, si se quiere, este inframundo, del oculto, de los muertos, de una semiosis viviente, etcétera, etcétera. Pero entiendo que en el momento este de Freud, él tiene que mantenerse apartado de ser llamado ocultista, porque hubiera sido un fuera de juego para él, y por ende para nosotros hoy. Es decir, a mi entender, esto es un requisito epocal. Es muy difícil dejar la época afuera de uno. Uno no puede incorporar la subjetividad epocal de su momento. Entonces Freud no podía correrse de esto y decir, no, 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 el psicoanálisis no se beneficia. Si bien hago 3 escritos sobre telepatía y sueño, telepatía y psicoanálisis, sueño y lo oculto. Al mismo tiempo está manteniéndose distante de Jung. Fíjense la pelea, que está hablando de un inconsciente colectivo, donde la vida anímica ya no está pensada como lo está pensando Freud. O sea, este es el combate freudiano. Un poquito más y después tomamos el texto de Vincent Desprez. Bueno, si Ya hay tiempo. dice que, no era de eso, de acá digo, para retomar, que si estuviera al acecho de esos fenómenos ocultos, ello le haría perder esa falta de cerrazón, esa neutralidad, esa desprevención que han constituido una pieza esencial de su armamento y dotación analíticos. Si unos fenómenos ocultos hubieran de imponérsele como lo hacen otros, los desechará tan poco como a estos. Los Parece, desechará. sí, parece ser este el único designio compatible con la actividad del analista. De uno de los peligros, el subjetivo, de desperdigar su interés en los fenómenos ocultos, el analista puede precaverse por autodisciplina. Además está operando como el pastor y la oveja. Vieron que hay un autor que dice que Occidente está construido sobre el modelo del pastor y la oveja. Y el pastor sabe más que la oveja dónde está el mejor pasto para la oveja. Y la oveja debe seguir al pastor que lo va a llevar a buen destino. Entonces este es un Freud pastoral diciéndole a la comunidad que él acaba de formar, che, no se distraigan con lo oculto. De lo cual se desprenden varias cosas, pero una en particular, que lo oculto atrae. Y si el profesor Sigmund Freud tiene que decir no se distraigan con esto, es porque está al corriente de que esto atrae de una forma enorme, que es un polo atractivo, que le va a ser difícil al analista no meterse en eso y poner en jaque de alguna manera ese objetivo terapéutico que tendría el psicoanálisis. Complejo, ¿no? Porque el mismo Freud dice, bueno, cuidado con el furor sanandis, ojo con la idea de curar. La dirección de la cura, Lacan, no apunta a la restitución anterior a la aparición de los síntomas, porque eso no es posible. Pero es un Freud diciendo, vamos por este lado. De alguna manera me parece que para estas reuniones que tenemos los miércoles, quizás haya que tener algún recorrido, porque si no hay un recorrido, entrar directamente por esta línea al psicoanálisis, no creo que sea fértil. Justamente por lo que atrae, por lo que propone. Porque uno diría, bueno, dediquémonos a otra cosa, a escuchar los espíritus, etcétera, etcétera. En cambio, si uno tiene toda esa otra lectura, uno puede tener una caja de herramientas muy amplia, donde uno puede tener en esa caja de herramientas las herramientas propuestas por Freud, entiéndase complejo de Edipo, represión, retorno a lo reprimido, síntomas, los agregados que luego hace Lacan, ya sea con la lingüística, etcétera, etcétera, y esto que estamos agregando con la luz, con Vincent Desprez, bueno, obviamente todo el trabajo que hemos hecho con Deleuze y Guattari.
porque todos estos textos, leídos luego de la lectura del Anti-Edipo y de 1000 mesetas, permiten darle una intensidad mucho más fuerte. Bueno, vamos ya terminando esta lectura. No ocurre lo mismo con el peligro objetivo. Poca duda cabe de que el ocuparse con los fenómenos ocultos muy pronto traerá como resultado corroborar el carácter fáctico de cierto número de ellos. Claro. Es de presumir que pasará mucho tiempo hasta que se obtenga una teoría aceptable de estos nuevos hechos. Pero los hombres ávidos de novedades no esperarán tanto. Desde la primera admisión, los ocultistas proclamarán triunfante su empeño, extenderán la fe desde una aseveración a todas las otras, y de los fenómenos avanzarán a las explicaciones que les son más caras y próximas. Los métodos de la indagación científica no les servirán sino como una escala para remontarse por encima de la ciencia. Lástima que hayan trepado tan alto, y ningún escepticismo de circunstantes y oyentes les instalará dudas, ninguna objeción de las multitudes los detendrá. Serán saludados como los libertadores de una gravosa coerción conceptual. Jubilosamente se les aceptará de todo aquello que se está... Perdón. Jubilosamente se les aceptará todo aquello que se está presto a creer desde los días de la infancia de la humanidad y desde los años infantiles de los individuos. Una terrible quiebra del pensamiento crítico, de la exigencia determinista, de la ciencia mecanicista puede producirse entonces. ¿Podrá preservarlos la técnica con su inflexible perseverancia en la magnitud de la fuerza, en la masa y en la cualidad del material? Vana esperanza es que precisamente el trabajo analítico, porque atañe a lo inconsciente arcano, escapará a tal trastrueque de valores. Si estos espíritus bien familiares a los hombres son quienes dan las explicaciones últimas, se agotará todo interés por las trabajosas aproximaciones de la exploración analítica en los poderes desconocidos del alma. Claro, vamos a ir terminando Sí, acá la lectura porque se hace muy tedioso. Claro, y acá estamos viendo un Freud luchando también contra la fe, diciendo finalmente el ocultismo lo que hace es elevarse por encima de la ciencia, según la visión de Freud, pero produciendo un nuevo tipo de religión, como sustituyendo la religión, que está en el libro de Vincent Desprez, cuando ella dice, bueno, finalmente los que tienen como la patente de hablar con los muertos, es la religión. Es en definitiva aquellos que tienen el contacto con los muertos, aquellos que han podido pensar el cielo, el infierno, dónde van los muertos, es el emporio de la religión, de las religiones. Y entonces el ocultismo podría de alguna forma desalojar la religión, pero seguir transmitiendo el tema de la fe. A lo cual Freud quiere desterrar el tema de la fe. Cuestión compleja, ¿eh? Después mismo Lacan dice, y bueno, algo de fe hay un juego en esto. O cuando quería desterrar la sugestión, dice, bueno, pero finalmente la sugestión opera. Lacan dice creer en el inconsciente. Y ahora vamos terminando para compartir con ustedes. El psicoanálisis es cuestión de fe, es cuestión de creencia. Creemos en el inconsciente y por eso aparece el inconsciente. ¿Alguien vio alguna vez un inconsciente? Sin embargo, no dudamos en que lo inconsciente afecta, produce, casi como los muertos. Casi como los muertos. Préstame el libro en castellano de Vincent Desprez. Quienes tengan el libro en castellano de A la salud de los muertos, relatos de quienes quedan, página 159, capítulo 8 es Proteger las voces. Mi amiga Pauline Bastín me contó que, algunos meses después de la muerte de su padre, su madre le anunció:
vino tu padre durante la noche. Recuerden que estamos con lo oculto, acabamos de ver a Freud. Estamos haciendo lo que Freud pareciera decir que no tenemos que hacer. Entonces Pauline le preguntó, ¿qué hizo? Su madre respondió, vino y miró que todo estuviera bien, y luego volvió a irse. Cuenta Pauline que entonces le preguntó, ¿pero fue un sueño? Su madre afirmó, no, no soñé, vino, yo lo vi. Vino para ver si estaba todo bien. No soñé, lo soñé. Acá lamentablemente en las traducciones a veces se pierden ciertas cuestiones que tiene la lengua francesa, como también la tiene el castellano, ¿no? Y si uno pasara del castellano al francés también tiene estas dificultades. Porque en francés es, yo no soñé. Yo, claro, no, en francés es, je n'ai pas rêvé, je l'ai rêvé. Yo lo soñé. Claro, bueno, acá también lo pone, O le soñé. claro, le soñé. Claro. Soñé al muerto. No es que era un sueño. Le está dando estatuto al sueño de realidad. Claro, le soñé. No fue algo que me pasó cuando yo estaba dormida, sino que el sueño soñó un sueño sería. Y ese sueño era tu padre. Pauline estaba sorprendida por el lenguaje que había utilizado su madre. Claro, esta distinción, no, che, yo no lo soñé. Perdón, yo no soñé, lo soñé al muerto. Pauline estaba sorprendida por el lenguaje que había utilizado su madre, ya que era poco habitual que esta mujer de expresión modesta hiciera ese trabajo de elaboración y de matiz, que ella nunca antes había escuchado. Su madre, dice ella, se había esforzado por traducir un entre dos. Tuvo que inventar una fórmula para decir algo que no es ni del dominio del sueño ni de la realidad usual, ni del ver ni de la ausencia de lo que es percibido. Es complicado esto, ¿eh? Pero es un poco lo que estaba diciendo Freud respecto a lo oculto, el psicoanálisis, ese entre. No estoy de acuerdo, pero sin embargo, objetivamente podría aportar, pero subjetivamente es un daño, porque nos distrae de nuestra tarea. Le tenemos que dar bola, no le demos bola. Le digo que no a los artículos que me piden, pero escribo 3 artículos. Volvamos. Mi amiga Pauline Bastín me contó que, algunos meses después de la muerte de su padre, su madre le anunció, vino tu padre durante la noche. Le pregunté dónde estaba, relata Pauline, y mi madre me dijo, estaba frente a la puerta. Entonces Pauline, la hija, le preguntó, ¿qué hizo? Su madre le respondió, vino y miró que todo estuviera bien, y luego volvió a irse. Cuenta Pauline que entonces le preguntó, ¿pero fue un sueño? Su madre afirmó, no, no soñé, vino, yo lo vi. Esto lo he escuchado en varios analizantes cuando hablan de situaciones de estas. Como diciendo, yo lo vi, no fue un sueño. No es algo que me pareció, es algo que me ocurrió. Vino para ver si estaba todo bien, no soñé, lo soñé. Pauline estaba sorprendida por el lenguaje que había utilizado su madre, ya que era poco habitual que esta mujer de expresión modesta hiciera ese trabajo de elaboración y de matiz, que ella nunca antes había escuchado. Su madre, dice ella, se había esforzado por traducir un entre dos. Tuvo que inventar una fórmula para decir algo que no es ni del dominio del sueño, ni de la realidad usual, ni del ver, ni de la ausencia de lo que es percibido. Con esa fórmula enigmática, sigue diciendo Pauline, con ese no soñé, lo soñé, repito, no, no es un sueño, lo soñé, lo produje. Su madre inventa nuevos sentidos para las palabras, crea homonimia, bien, desvía las significaciones,
a través del procedimiento más simple y sin embargo el más sofisticado, un simple pronombre personal de más, el lo, la frase da un giro y el verbo soñar recibe otro sentido, de hecho un doble sentido. Esto es lo que hace Lacan cuando habla de la pulsión, que dice todo el interés está en saber qué es lo que se satisface, qué es ese se satisface, no es el yo, es la pulsión, pero qué es lo que se satisface en la pulsión, qué es lo que se pone en juego allí. Es del mismo tenor. Pero acá me interesa porque esto está relatado de una mujer que no tendría esa capacidad que tenía Lacan para poder ya desde un saber anterior identificar esos giros pulsionales, ese tour pulsional, eso que se habla, ¿no? Como la voz activa, media y la voz pasiva o media reflexiva. Este es alguien que no tiene esa capacidad, pero que a partir de ese encuentro se ve esforzada en contarle a la hija la situación que vivió. Esto es sorprendente. Yo quiero dar un espacio a conversar con ustedes. Pero ustedes vieron cuando hay gente que ha sufrido o accidentes o que desgraciadamente le han matado un hijo, cosa que en Argentina vemos a menudo, y que entonces los periodistas van y les hacen un reportaje y hablan como con un lenguaje sofisticado en el sentido de poder transmitir exactamente lo que están sintiendo. Que uno se queda, porque están en el dolor, pero encuentran las palabras justas para decir eso que han vivido. Bueno, es de este tenor. Creo que si quisiéramos ser lacanianos diríamos es un encuentro con lo real. Es la producción de un encuentro con lo real, que produce esa efectuación. Bueno, y acá termino. Yo no quiero contradecir a Freud, y lo entiendo, pero a mí me parece que esto es muy interesante como efecto analítico. Por supuesto que esta mujer que tuvo esa visión, si quieren, de su marido muerto, que vino a ver que todo ande bien, no está en análisis, pero produjo una reacomodación de lo simbólico que le permite tener una precisión para decir lo que dijo. Cuando un paciente viene y comienza un análisis, te dice, no sé cómo decir lo que me pasa, no encuentro la palabra. Y tiempo después, por efecto de estas cosas, de allí lo rico de lo que estamos hablando, dice, confronte con lo real, que Lacan llamaba un psicoanálisis conduce al despertar. Esta mujer está despierta soñando. Freud dice que la gente se despierta pero para seguir durmiendo. Jueguen con eso. Entonces esta mujer se despierta y encuentra a su marido muerto que viene a ver que todo esté bien y encuentra una precisión discursiva para contarle a su hija lo que vivió, impactada pero sin embargo transformada. Y Freud diciendo la gente se despierta pero para seguir durmiendo. Entre esos dos entres se aloja el psicoanálisis. Por eso no podemos estar más que cerca de los medium, porque somos medium. ¿Qué vamos a hacer? Quizás hoy, 2023, no corramos riesgo, como correría Freud, al aliarse al ocultismo, al no encontrar su lugar, porque Freud, lógicamente, necesitaba hacer lo que dijo Estela, fundar el campo freudiano. Nosotros tenemos la ventaja de que trabajamos con algo que ya fue fundado. No tenemos que probar, ninguno de nosotros, no tenemos que legitimar el psicoanálisis. Ya está legitimado. Cuanto mucho haremos las cosas mal nosotros. Y eso habla de nosotros, pero no del psicoanálisis. Quería traer esto porque digo, bueno, tanto que estamos hablando de estas cosas, esta es la posición de Freud. Y que me parece que enriquece muchísimo el texto de Vincent Desprez, que la verdad no llego a entender por qué no cita a Freud. Me llama la atención, busqué las citas de alguien que es psicóloga y filósofa, ejerce en Bélgica, me llama la atención que no haya citado a Freud. A ustedes les parecerá por algo pequeño, y lo entiendo, ¿eh? Pero qué raro, porque Freud tiene un montón de ejemplos que está dando. De hecho, a partir de, no vamos a continuar leyendo, él va a dar ejemplos de profecías que no se cumplieron, pero que han tenido efecto en la vida de las personas a pesar de que no se cumplieron.
profecías o cosas que han dicho telépatas, mediums, y cómo afectaron esas vidas. Y a mí me interesó esto, que sí es un acierto de Vincent Desprez, de poder poner este relato de este confronte con lo real. Bueno, hasta aquí hoy lo que vamos a conversar. Escuchamos también del otro lado que están ustedes, lo que puedan aportar, controvertir, agregar o simplemente comentar, ¿no? Como hacemos cada vez. Hay que sacar el libro del... Algo que le quiero decir a Ariel. Cuando Ariel la última vez medio dijo esto que Freud tenía un hijo que había muerto en la guerra, en realidad es un sueño que Freud tuvo, no que el hijo se le murió en la guerra. Porque justamente en este texto, Ariel, después encontré que Freud sueña, el hijo está en el frente, o sea que vos tenías razón con lo que estabas diciendo, solo que el sueño le anticipa la posibilidad de la muerte del hijo, que luego no ocurrió. De ahí el equívoco de lo que decíamos la otra vez. Claro, sí, porque yo lo tenía como tan real, ¿no? Recién le decía a mi esposa, digo, ¿por qué cuando hablaba del, por qué no lo cita a Freud, que es verdad, es algo sorprendente en general cuando uno va por ese lado académico, y digo, capaz que Freud le dijo que no la cite. Bueno, La visitó. la visitó. La Pero visitó. bueno, también es verdad que uno llega a estos fenómenos en la clínica, porque la regla fundamental es, bueno, hable de lo que quiera, de la forma que sea. A veces dicen, y me fui a la mierda, uy, perdón, dije no, habla como quieras hablar. Y de ahí algunas veces se llega a ese momento donde la gente dice, bueno, sí, yo siento que acá puedo expresarme y hablar de estos temas, quizás, Eso, Ariel, que decir, que en la sociedad. lo vamos a considerar la próxima, porque vamos a seguir con el libro de Vincent Desprez directamente ya la próxima vez, donde ella dice que la gente cuando comenta este tipo de experiencias, las comenta como con temor, porque claro, como el otro es una especie de escáner juzgador, que se arroga el principio de realidad y diagnosticador, entonces el otro, uno le tiene miedo, uy, va a pensar que estoy loco. Y que la gente dice, bueno, es como si hubiera estado allí. Soñé, pero es como si hubiera estado. Y Vincent Desprez dice, cuando entran en confianza te dicen, no es como si hubiera estado, en realidad sentí que estaba ahí. Da ese pasito más al entrar en confianza. ¿Sí? ¿Sabe cómo se dice en francés? Soñar, faire un rêve. Sí, Faire, hacer un sueño. por eso decía la dificultad de traducción. En la lengua Es muy francesa, fuerte. y no tenés un sueño, haces un sueño. El verbo Faire faire es es muy No, hacer. fuerte. disculpen, Claro. soy francesa. Ah, Sí, bueno, se dice ayúdanos, Dale. ayúdanos, por favor. se dice rêver. Sí Rebe. existe la palabra soñar, es rêver. Pero No, pero cuando contamos o narramos o queremos narrar un sueño, decimos hice un sueño, pero Hice un podemos sueño. decir ahí está. soñé con esto, ¿no? Pero sí la palabra soñar, rêver sí existe, Rêver. ¿no? Como tal. Sí, es lo que hacíamos, Cecilia, lo que hacíamos era hincapié en faire. Ajá, ¿Ah? Sí, sí, la Involucra a fuerza que quien, tiene, como que, involucra además a quien lo sí, hace. claro, como que el soñante produjo ese sueño y no que ese sueño lo invadió, como que está implicado. ujú, Pero bueno, gracias por sí. ese aporte de lengua nativa. Merci por la. Aunque efectivamente, cuando uno inicia su sesión, no, cuando uno dice soñé con o hice un sueño, de por sí la posición de uno es muy distinta. Y el soñar es más bien me ocurrió algo, se me vino que soñé con algo. Y hacer un sueño asume uno que es propio, pero finalmente la narrativa que sigue es muy distinta, Claro. que la postura de uno es muy distinta, ¿no? Y sí, 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 perfecto. Gracias. Tenemos No, Silvia es ella.
No, no, Silvia, tenemos una pregunta de Silvia sí, Molino. Silvia. Silvia, Sí. Bueno, dos cosas. Todo esto que estuvieron leyendo sobre Freud, y estas posiciones que a veces parecen una cosa y la otra, y que Freud se va moviendo ahí, que no solo en relación bueno, estos temas, que yo ahí citaba un libro de Gloria Lev que está muy bueno en relación a estos textos del ocultismo. Estuvo Gloria acá presentándolo. Sí. Claro, ese es un texto, bueno, clave para todo ese tema. Pero para comentarles que hace 2 fines de semana tuvimos la visita en Córdoba, yo estoy en Córdoba, de Gonzalo Perkovich, que ha hecho un trabajo de investigación súper interesante y minucioso y lleno de, bueno, ¿no? La verdad es que estuvo muy bueno el seminario, en donde él intenta hacer como una genealogía del psicoanálisis, no la historia del psicoanálisis, es decir, la historia de los grandes sucesos, sino como siguiendo a Foucault, él habla de los insucesos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, entonces toda la historia que él va haciendo explica cómo Freud, en este afán de expandir el psicoanálisis, o de que el psicoanálisis no quedara fuera de la ciencia, pero a la vez no pegarse con lo médico, y a la vez no quedara como una ciencia judía, ¿no? Y entonces incluir a los analistas arios, y bueno, todo este debate que además, y estas peleas, idas y vueltas con Jung, que era el analista que representaba, ¿no? Como la raza aria. Y así bueno, que y contó cosas súper interesantes, como por ejemplo, bueno, viene la guerra y Freud se pone a escribir sobre la pulsión de muerte, ¿no? Y entonces, en ese momento se arma este congreso famoso de Budapest, y este era un dato que por lo menos yo desconocía, pero fue muy interesante, que él relató, incluso mostró documentos de ese congreso, que fue un congreso militar, en donde él decía que estaban las máximas autoridades militares de Hungría, Alemania y Austria. Y los militares vienen a pedirle al psicoanálisis, ¿no? Que, bueno, que se ocupe de los traumatizados de guerra. Entonces Freud propone crear institutos, no me acuerdo cómo se llamó, instituto, si me dan un segundo, Psicoanalítico de Berlín, sí, que se crea entre 1920 y 1933, en donde él propone tratamiento gratuito para los traumatizados de guerra, ¿no? Entonces, bueno, y uno puede decir, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con los militares? Pero bueno, en ese momento para Freud era muy importante ser convocado a dar cuenta de, bueno, que el psicoanálisis pudiera atender a esta gente, o a dar cuenta de las cuestiones que podía eh, bueno, podían suceder después de una guerra, y cómo curar a estos soldados que venían, ¿no? Bueno, mutilados, destruidos, ¿no? Así que bueno, súper interesante el recorrido que él hace, que también permite entender estas idas y vueltas de Freud, en el claro, afán de que el psicoanálisis no muriera, se siguiera expandiendo, ¿no? fíjate, Silvia, que claro, que Sí. ahí está justo porque por un lado uno diría, bueno, si nos limitamos al campo freudiano, se trata de la neurosis de transferencia, no de las neurosis traumáticas. Ujú. Si uno quisiera encontrar una Sí. especificidad y ceñirse solamente a la cuestión, si se quiere, dogmática teórica, se trata de que el psicoanálisis es operativo, donde hay transferencia, donde se reedita el Edipo, donde el Ujú. analista pasa a ocupar ese lugar de transferencia y pasa a ser parte del síntoma, y eso permite desprenderse del síntoma, así muy brevemente. Las neurosis traumáticas no formarían parte del campo del psicoanálisis, pero sin embargo Freud las incorpora en este trabajo de Gonzalo, que hace Sí, trabajo y muy las bien. incorpora porque no puede, porque el psicoanálisis claramente no se puede extraer del contexto, y la guerra hace que él empiece a tener que escribir sobre esto, ¿no? Y Y esto que que agregás capaz es la parte de mayor producción de su sí, obra. sí, sí, esto que agregás de las neurosis traumáticas o de guerra, también es algo que a Freud, de alguna forma, le hace pensar en la cuestión de la muerte y la presencia de la muerte. Cuando vos hablabas de Gloria Lev, el libro de Holos, que ella produjo, que lo También. tengo acá, también es una vez el hermano de ella.
que ha escrito un libro sobre Enrique Leff, que tiene 2 libros en castellano, Ujú. uno de los cuales muestra cómo la pulsión de muerte de alguna forma está destruyendo el planeta. Nosotros lo invitamos justamente por esa salida que él hacía, ¿no? Algo así como que las personas no saben qué hacer con esa pulsión de muerte y de alguna forma deflexionan hacia el planeta y destruyen el planeta. Es muy interesante cuando uno no hace un límite del campo freudiano y por el contrario, yo acá tomaría lo que dice Deleuze y Guattari, piensa en términos de mesetas, de intensidades. Porque al pensar en términos de intensidades, se acaba un campo, entras en un rizoma. Y que eso fue lo que nos permitió llegar a hacer este tipo de disquisiciones acá junto a ustedes. Pero sí, efectivamente, el psicoanálisis está marcado por la guerra. No puede no estarlo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Sí. La segunda cuestión es una pregunta que yo me vengo haciendo a partir del texto de Spread, y bueno, em, recordé este concepto de segunda muerte, ¿no? Que está en Lacan y después lo retoma a Lush, creo que en relación a, me parece que en relación, que lo retoma en observaciones sobre el pasaje al acto, ¿no? En relación al Tusser, me parece, y es el asesinato o la muerte que produce el Tusser cuando ahorca A tu a mujer. su mujer y que no al lugar de la justicia que, digamos, lo manda a recluir a un psiquiátrico, lo deja, un libro que escribe Althusser lo deja ahí como desaparecido, dice él, ¿no? Bueno, este concepto de segunda muerte, ¿cómo se podría pensar? Porque habría una primera muerte, que es la muerte física, la muerte real, la desaparición del cuerpo, pero después se habla de una segunda muerte. ¿Cómo se podría pensar ese concepto a la luz de estos textos? ¿No? Esa es una pregunta que me está dando vueltas. No sé si la podría responder, pero en principio te diría que trastoca esa idea. Sí, Si me la parece que segunda sí. muerte es el olvido, Sí, exacto. En relación a eso es mi pregunta. sí, por eso veo a dónde apuntar. Qué pensaría Alush, ¿no? Con este texto? Porque en realidad a mí me pareció entender que Alush dice la segunda muerte sería ya, bueno, lo dejemos al muerto, ¿no? Pero bueno, Es es complejo. así, no es así. Nosotros con Estela está en el sitio de Alush, hicimos la traducción de un libro donde se daban testimonios de Lacan, que no me acuerdo el nombre, pero lo pueden buscar en el sitio de Alush, donde Alush le habla a Lacan muerto. Entonces, por un lado, él dice algo así, no recuerdo bien ahora, pues no ya preparado para hoy, pero pueden entrar al sitio de Alush y buscar, y lo van a encontrar, pongan traducción Eduardo y Estela, y ahí aparece. eh, eso fue aprobado por Alush y por eso lo publicó ahí, donde de alguna forma pareciera desprenderse al mismo tiempo que no se desprende Alush. Entonces, no sé, estando él vivo, me parece que es algo a preguntarle a él. Sí te puedo decir mi opinión. A partir de estas lecturas, ese concepto de segunda muerte queda de modé. Porque efectivamente lo que se incorpora retroactúa sobre lo que uno ya tiene. Y de alguna forma, de lo que decía antes Ariel, la gente habla de su muerto, la gente viene y nos cuenta. Yo no sé si hay olvido del muerto, ¿no? Es complejo pensarlo así. Respecto de lo de Althusser, bueno, él mismo lo escribe, largo el porvenir. Lo condenan al silencio y bueno, tiene que escribir. No puede no escribir. Fue peor condena para él ese arreglo que se hizo entre la justicia, el gobierno, el que lo internen, donde quizás le hubiera convenido que lo condenen. Pero son estas cosas que no sé si las podremos responder. A mí más que... Sí, ahí en ese texto, a mí esto me entró en cuestión porque Alush dice, desaparecer priva al sujeto de su segunda muerte.
lo deja habitar encerrado ese espacio donde en efecto el porvenir dura demasiado tiempo, e incluso Ahí está el Tusser, indefinidamente. ahí está el Tusser, claro. Claro. Sí. Algo que se le puede preguntar a él. Ujú, me Pero parece que sí. sí, sí, y que creo que cada uno tiene que ir viendo cómo encuentra ahí una respuesta a este tipo de situaciones, de cosas. Cuando Alush escribe el libro del duelo, es una Alush que está en duelo. El texto erótica del duelo Erótica. de la muerte seca es un texto de un hombre que está en duelo. Y si tiene un valor ese texto, no es teórico. Ujú. No, perdón, no digo que no tenga un valor teórico, digo, pero no está lo esencial en lo teórico, sino en el testimonio. Testimonio. Ujú. Claro, toda la literatura gris, yo creo que en la nueva edición también se preserva eso. Toda la literatura gris es lo que él siente, es lo que a él le pasó, es lo que él soñó, Ujú. es la culpa que él siente por haber regalado, creo que esa moto a la hija, y eso provocó un accidente que la condujo a su muerte. Es decir, es un texto espiritual, no es un texto cualquiera. De lo que yo he leído de Alush, no sé, me pareció siempre muy interesante ese libro, muy revelador. Igual yo creo que no hay una luz. No, no, de acuerdo. Porque vos decías esto cuando él hablaba del ejercicio espiritual, me dejó quedó ahí Bueno, y ahora, siguió por otros lados. ahora Melenot Hay está varios. por dar un seminario vía internet sobre el speak analysis. Córdoba. No, no, el de Hay Córdoba, uno en Córdoba también. vamos a ir al de Córdoba, así Córdoba el 20 y nos pico, veremos. Ah, bien. lo veremos en Sí, Córdoba, 20 y pico de septiembre. Seguro nos vamos a ver. vamos a dar un seminario de Melenot. Pero va a dar un seminario que a mí me llamó la atención porque retoma de vuelta la idea del speak analysis, Mm. spiritual analysis. Bueno, que fue en un momento criticado, y como dice Estela, al principio Alush tiró eso, después dejó eso, después le preguntamos una vez en París, ¿y qué pasó con esto? Y dijo medio en broma, fue un virus que tiré como para producir cosas, ¿no? Para producir efectos. Porque claro, el psicoanálisis, el psi ya es un problema. ¿Psiqué? Psiqueanálisis. ¿Y cuál es psique para el psicoanalista? ¿De qué aparato anímico hablamos? ¿Es lo inconsciente? Por eso en esta contradicción que encontrábamos en lo que leía Estela del texto de Freud, ¿es ciencia? ¿No es ciencia? ¿Son retazos? ¿Son cosas en las cuales hacemos pie? Cuando yo veo, por ejemplo, el trabajo de Gonzalo Perkovich, qué meticuloso, qué perfección, cómo logra armar todo eso. Vos habías hecho un establecimiento de texto, de un texto de él, ¿sobre qué era? Femenidad, era, que publicaron en Opacidades. Sí, me acuerdo, sí. Pero sí, algo de lo femenino. De los femeninos. Tiene Sí, una tiene forma de trabajo muy difícil puntual, el excelente, establecimiento. Minucioso. muy minucioso, muy Sí, minucioso. sí. Gonzalo tiene Sí. una forma de trabajo. Bueno, son miembros de la ECOL y están produciendo también eventos, cosas y pensamientos. Así que bueno, esto es lo que te podría responder de esta pregunta que haces. Trastoca las... Ahí Néstor dice, creo que no es algo prescriptivo, son modos en que se tramitan los duelos. Sí, coincido, Perdón, ¿no? no Sí. escuché qué dice Néstor. Ah, ahí te ha levantado la mano. Néstor, está en el chat. Sí. Néstor, ¿lo podés decir vos? ¿No te estamos viendo? Sí, sí, por ahí no, Ahí estás. no, lo escribí muy breve. Sí, por ahí lo escribí muy breve. No, que decía que lo que dice Silvia es efectivamente, creo, tal cual. eh, una idea, la de convivir con esta forma que se estaba trabajando, que es convivir con el muerto y esa forma de esa aparición, y con la idea de Alus de la posición de la segunda muerte. No creo ni que se contrapongan, ni que, porque no es ninguna prescripción para hacer un duelo, sino que son modos diversos y formas distintas de que personas tienen de tramitar su duelo. El asunto me parece que es aquellos que lo sufren a una cuestión de la aparición y aquellos que les hace bien, que, que esa cuestión de estar con el muerto les hace bien y es un modo y les resuelve
forma de la angustia y hay personas que lo sufren y bueno, pero digo, no creo que lo que quería decir, al no ser prescriptivo, o sea, no es una indicación a trabajar, bueno, se trabaja el duelo, porque Aluch creo en ese trabajo cuestiona duelo y melancolía en la idea de que se hizo en psicoanálisis y en psicología de trabajar el duelo y todo eso. Claro. No es prescriptivo, me parece que es una forma de abordarlo, formas de leer las diversas y las múltiples formas de atravesar los duelos. Eso quería decir. Pero claramente son dos ideas que van en cosas distintas, sí, claramente. Está Sí, sí. fantástico lo que dice y también uno puede pensar que la acción del analista, o de aquellos que, no sé, de alguna manera nos dedicamos a compartir, a difundir, es también una acción que está, permítanme decirlo así a esta hora de la noche, como en lo social. Es decir, uno también descubre que lo que Freud dijo en su momento traspasó el consultorio de Freud, llegó a lo social y produjo la posibilidad de que se hablen de cosas de las cuales no se podían hablar. O sea que psicoanálisis lo que produjo fue también un efecto en lo social. Sacar, si se quiere, la neurosis del consultorio y llevarlo a un terreno donde encuentre una escucha, ya en lo social, en la gente. Cuando uno era chico, ir al psicólogo era estar loco. Hoy nadie piensa que si dice ve a mi psicólogo está por eso loco. Cambia la escucha de lo social. ¿Y a dónde quiero llegar a partir de lo que dijo Néstor? Si la presencia del muerto se cotidianizara, si se pierde el miedo, como dice Vincent Desprez, porque aparece un muerto y uno tiene miedo, o mucha gente tiene miedo, se asusta, si se cotidianizara, la posibilidad de atravesar un duelo sería muy distinta a esa posibilidad donde uno está solo, sin sentir que nadie lo puede entender. Que también está en el libro de Alush, la prescripción del duelo. Porque el libro de Alush toma también pie en un libro de Philippe Ariès, ¿sí? Que es la historia de la muerte en Occidente, donde Philippe Ariès va mostrando cómo cambia la relación con la muerte conforme pasan los años. Es un estudio inmenso que abarca 2000 años casi, es muy pretencioso, al punto que Philippe Ariès no tiene más remedio que publicar un ensayo por exigencias editoriales y porque no lo podía terminar. Pero uno observa cómo va cambiando la relación del que va a morir y de los que van a hacer el duelo. Y cómo poco a poco esa relación termina siendo tomada por la angustia. Ni que hablar lo que pasó con la pandemia, la muerte en total soledad. Ahora, al mismo tiempo, si los muertos tienen por destino la nada, quedan atrapados en esa ausencia. A ver, es complejo lo que estamos hablando, porque hay dos miradas. Está la mirada del que está de duelo, pero está, si se me permite la expresión, la mirada del que murió. ¿Le damos lugar a su mirada o no? O si se quiere a su presencia. Porque acá está la subversión. Una cosa es que sea del yo dentro del yo, y otra cosa es que sea, si me permiten, algo que está por fuera. Ese muerto tiene existencia real, por más que cuestionemos la realidad entonces. Por eso Vincent Desprez toma apoyo, para no caer en el vacío, en Bruno Latour, que habla de modos distintos del existir. Genio Bruno Latour. Fíjense la bibliografía que tenemos que desparramar para poder quizás hacer un debate que tenga algún sostén. Entonces, desde el punto de vista del muerto, ¿está o no está? Porque si está, hay que considerar. Tal como consideramos que un árbol piensa. ¿Cómo corto, cómo tal un árbol si piensa? Estos son los puntos. Entonces, una cosa es el duelista, el punto de vista del duelo, y otra cosa es el punto de vista del muerto, que según Vincent Desprez tiene una tarea a cumplir y nos demanda una suerte de coexistir en nuestro ser. No sé si me gusta eso, pero bueno, es lo que se desprende de la lectura. Ese que murió, ¿tiene un lugar? No desde mi lugar, que lo guardo en la memoria,
tiene un lugar como muerto, y permítame la expresión, como muerto que existe. Es loco decirlo así. Sí, pero de otra forma. Bueno, Marco Antonio, y Otra vamos forma de ya, existencia. claro, que es lo que dice Bruno Latour, los Es registros del otra existir. forma. Marco Antonio, buenas noches. Estás muteado, Marco. Tenés que poner el micrófono. Ahí está. No se destraba el micrófono, ¿eh? Fíjate si podés. Ya, Ahí está, ya. ahora sí. Con esto que decías de que hay muertos que están ahí presentes, bueno, pues hay muertos perseguidores y revoltosos. Hay gente que no deja en claro sus testamentos y crean cada conflicto al interior de la familia, que bueno. Entonces, bueno, hay varias cosas a considerar. Yo te pasaba por ahí un libro a ti y Estela. Yo escribí un capítulo que se llama Las habitaciones de los muertos, de uno de los capítulos, de cómo estamos habitados por nuestros muertos. Pero pensé ahorita en estos muertos que existen, cómo puede tener esta figura del perseguidor también, ¿no? Y sí, bueno. Y que de alguna manera producen cierto susto. Cuando Freud habla del velar, dice que el velar es para garantizarnos de que el muerto no vuelva, que no se le ocurra tener la maldad de volver a reclamar cosas, a plantear cosas. O sea que esto que estamos diciendo tiene una fuerza fenomenal. Y acá vuelvo a lo que decía Néstor, y preferiría ir terminando, pero si cambiamos la concepción de lo que es el morir, si la pensamos de otro modo, así como Silvia decía de la segunda muerte, queda como, bueno, la noción del duelo misma va a quedar, por lo menos a ser controvertida, a pensarla. ¿Qué necesidad de desgarrarse la ropa? ¿Qué necesidad de sufrimiento? Sí está. Pero todo esto con pinzas, ¿eh? A pensar, a dejar que este espacio sea un espacio de libre pensamiento, aunque luego cada quien saque su conclusión o lleguemos hasta ahí, digamos, hasta acá llego. Porque estamos abordando el más allá. Y ya el psicoanálisis aborda el más allá. Bueno, hasta aquí por lo menos lo que tengo para decir. Nos vemos en 15 días. Le recordamos la actividad de Cristian Laval, que va a estar el 14 de octubre, sábado, 13 horas, que va a ser una emisión tanto en castellano como en francés. O 14, no me acuerdo. Sábado de octubre. Creo que es 14. Tenemos una duda con la fecha, porque nos habíamos equivocado con la fecha. Un segundito. Igual ya puse la publicidad en Facebook, pero ya les confirmamos exactamente. Una cosita que le quería decir, muy Y dale, que chiquita. está buscando. Ahí yo en el chat escribí el nombre de una película que está en una serie de Netflix que habla de directores de cine que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y habla de muchos aspectos del cine, ¿no? Que el cine ya está claro que se cree en la imagen, en lo que ve. Y uno de esos capítulos, el que yo puse ahí, Hágase la luz, es del 46 y es justamente los soldados que vuelven de la guerra y aplicar el método psicoanalítico de la hipnosis como si Ah, fuera el trauma o los ataques de pánico, ese tipo de cosas, estrés postraumático, cómo lo revivían y tenían esa parálisis, bueno, le aplicaban el método psicoanalítico, así que lo escribí ahí porque está bueno que era eso, quizás lo de la clínica, donde mirá, no solo eso, se Ariel, aplicaba el psicoanálisis en la guerra. que yo quiero terminar y sigo hablando. Pero hasta Freud tiene idea de aplicar en los procesos jurídicos el psicoanálisis. De hecho, está publicado en algunas de las obras completas. Lo que sería psicoanálisis, no me refiero al texto de Lacan, psicoanálisis y criminología, sino a Freud pensando si el psicoanálisis podría servir, por ejemplo, cuando alguien miente. O sea, que Freud está buscando dónde alojar el psicoanálisis. Por supuesto, eso después no hizo escuela, pero de alguna manera eran cómo utilizar el psicoanálisis, hasta dónde puede llegar. Bueno, como ven, todo está inventado, pero nada está inventado. Todo está dicho y sin embargo todo está para ser dicho. Así que bueno, ¿tenemos ya la fecha? El 21. Ah, lo pasamos, ahí está. Se pasó al 21 de octubre.
porque si no coincidía con una actividad de otro colega. Entonces, 21 de octubre, por suerte Estela nos hace la corrección, 13 horas, Cristian Laval, con la propuesta de plusieurs Marx, diversos Marx. Bueno, buenas noches y nos Quedaste vemos. mirándome. Sí. No, nada, No, me ya está hablabas, ¿no? terminado. Claro. Chau, chau. Hasta luego, abrazo a todos y nos vemos.